construcción del famoso Golden Bridge de San Francisco no fue nada fácil porque en el comienzo hubo muchas pérdidas humanas. Muchos de los trabajadores resbalaban y caían al vacío, entonces tenían que inventar algo para poder terminar este puente y al mismo tiempo proteger la vida de estas personas. Así que terminaron construyendo una red que iba por debajo del puente y cada vez que un trabajador resbalaba y caía, pues caía sobre esta red. Así que probablemente la adrenalina de que podrían resbalar y caer era mucha, pero ahora lo hacían sabiendo que no morirían porque esta red protegía sus vidas. Y creo que en la vida todos tenemos resbalones en los cuales sentimos que ya nada vale la pena, parece que todo iba saliendo bien y de repente las cosas cambian. A lo que voy es que estaba leyendo la historia del profeta Elías y creo que es mi historia favorita hasta ahorita porque me sentí tan identificada con él cuando llegué al capítulo 19 de Primera de Reyes, donde después de haber contado en los capítulos anteriores todo lo que Dios había hecho a través de Elías, o sea, lo había protegido, lo había alimentado a través de cuervos y le había dado de beber agua de un arroyo mientras había una sequía terrible. Luego lo alimenta usando a una viuda, luego ora y llueve y luego cae fuego del cielo. Y Elías era testigo de todo esto, de la manera en la cual Dios lo estaba usando y había una comunión, una unidad tremenda entre Dios y Elías. Sin embargo, lo amenaza esta reina perversa Jezabel y Elías, dice la Biblia, que se llena de temor y huye porque se sintió desanimado, se sintió desilusionado de sí mismo, como un fracaso, como un fracasado, porque todas estas cosas que habían sucedido eran con el propósito de que el pueblo de Israel y sobre todo el rey Acab abrieran sus ojos y vieran que Jehová era el único Dios. Sin embargo, nada cambió, o al parecer eso era lo que se veía, como si realmente nunca hubiera sucedido nada. Y Elías huye y está cansado y está frustrado y desea morirse. Y tuvo ese momento de resbalón, por decirlo así. Gracias a Dios que Él es esa fuente de vida que nosotros necesitamos, porque llega durante todo este periodo de tiempo donde Elías está desanimado y está deprimido, se siente fracasado, se compara con sus antepasados. Y mientras él está en este momento, va pasando por un desierto, Dios cuida de él, Dios lo alimenta y termina pasando un tiempo personal con Dios. Fue precisamente ese momento en su presencia donde Elías recobra fuerza y sigue las órdenes de Dios, sigue trabajando para él. Y me causa admiración cómo es que la presencia de Dios lo cambia todo en nuestras vidas. Porque sabes que a lo mejor podemos estar pasando momentos en los cuales las cosas han cambiado y todo iba bien, todo iba marchando muy bien, todo salía bien. Veíamos a Dios obrar a través de las personas por las cuales estás orando, o tal vez todo iba muy bien en ese trabajo que tienes o con tu familia, todo iba marchando bien en tu vida. Parecía que la relación con Dios que tú tenías iba en viento en popa, todo iba maravilloso, pero de repente las cosas cambian y todo empieza a salir todo lo contrario a como se veía en un principio. Sin embargo, la Biblia claramente dice que a los que esperan en Jehová todo obra para bien. Esto no habla de todas las personas, esto habla solamente de aquellas personas que caminan conforme a la voluntad de Dios. Todas aquellas personas que confían en Él. No importa lo que está pasando, tal vez estoy luchando porque estoy viendo las circunstancias, pero estoy luchando por mantener mi fe firme en ti. Porque yo sé que si lo hiciste antes, lo vas a hacer otra vez. Y quiero leerte un salmo que me recuerda mucho la historia de esta red de San Francisco, que es el Salmo 37, versículos 23 y 24, que dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es hermoso saber que en nuestros momentos de debilidad, en nuestros resbalones, en esos momentos en los que nos sentimos como un fracaso o que estamos confundidos o desilusionados, sabemos que Dios sostiene nuestras manos, así que no caeremos, porque Él está con nosotros
y Él es fiel, Él es real, es verdadero. Jehová es su nombre y si lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer. Así que nuestra esperanza está anclada en Él. Dios te bendiga.